como 200 desde la puerta de la Corte hasta la Fiscalía precisamente. Sí, cruzamos algunas calles, estaba escoltada por... Lo que les propongo, si me escuchan allá, es ¿por qué no regresan a la posición anterior a la espera de que pueda salir la defensa? Y mientras tanto aquí hago un recuento de estos cargos y demás. También para que tomen un poco de aire, Daniel, porque así como que está bien que la temperatura ayuda, pero... Ya nos dio el color azul. Desde donde estoy precisamente puedo observar la puerta de la Corte. Hasta ahora no hay movimiento, pero perfecto. Efectivamente, si te parece, dejo a Ariel aquí unos instantes, me voy yendo para allá y nos vemos ya los tres por allá. Esa es buena idea. Mientras tanto, Ariel, quiero platicar contigo esta parte. Ya lo habíamos dicho en algún enlace anterior, cómo los testigos que presentó la Fiscalía eventualmente podrían conseguir algún tipo de beneficio, de reducción a sus condenas. ¿Cuándo podremos eventualmente saber si alguno de ellos logró conseguir uno de estos beneficios? Mira, esto es paulatino, aunque además el beneficio que ellos obtienen no siempre es no siempre está determinado por la culpabilidad o inocencia del acusado, sino por el hecho de que hayan declarado, Enrique. Pero todavía no podemos conocer esto, probablemente en algunos días o semanas. Por ejemplo, se decía que la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, iba a testificar aquí, no testificó y ahora ya regresó a la cárcel a donde estaba. Por el momento sabemos pues que no ha obtenido ningún beneficio, porque si no, pues no habría regresado a la cárcel o ya habría ahí alguna fecha distinta en términos de su condena que cumple, si mal no recuerdo, hasta el año 2056. Y así los demás testigos, los que están en el programa de testigos protegidos, no nos podemos enterar de ello, pero los otros que no lo están, probablemente paulatinamente podremos saberlo, Enrique. Ahora, del otro lado, ¿puede a partir de esto que estamos viendo que ocurre ya con esta declaración de culpabilidad y la eventual sentencia, derivar en casos hacia otros exfuncionarios, hacia otros personajes que eventualmente estuvieran relacionados con García Luna? Platícame. Absolutamente, qué importante esto que dices, es fundamental y no lo hemos comentado. Genaro García Luna fue hoy declarado culpable de estos 5 cargos, porque Genaro García Luna fue sometido a un juicio de 4 semanas después de que su nombre fuera mencionado en el juicio del Chapo Guzmán. Si su nombre no hubiera sido mencionado, probablemente la Fiscalía no habría investigado y probablemente hoy no estaría sentenciado. Entonces hay otros funcionarios cuyo nombre ha sido mencionado, pero no solamente ellos o exfuncionarios, sino también hay otras personas que no han sido funcionarios que también su nombre ha sido mencionado, y la Fiscalía, por supuesto, puede construir casos sobre ellos e investigarlos más. Y voy a dar algunos nombres importantes para México. Luis Cárdenas Palomino, un colaborador cercanísimo de García Luna. Ramón Pequeño, un colaborador cercanísimo de García Luna. Facundo Rosas, Víctor Garay, y hay otros nombres, pero estos son los que más fueron referidos de forma más frecuente, más insistente por la Fiscalía como los principales socios de este esquema de apoyo a los carteles de la droga en México de parte de Genaro García Luna, como sus principales cómplices, a tal punto que desde los primeros minutos de la argumentación final de la Fiscalía, la fiscal Sarita, que acabamos de ver entrar aquí y que no dio declaraciones a la prensa, puso una pizarra y puso las fotografías de Genaro García Luna y de todos estos exfuncionarios que estuvieron con la Secretaría de Seguridad Pública que acabo de mencionar, y de otras personas, junto con las de los narcotraficantes. No hizo ninguna distinción. Estaban ahí junto al Chapo Guzmán, estaban ahí junto al Conejo, junto al Rey Zambada, junto a el Grande, a Sergio Villarreal el Grande, y junto a otros, algunos de los testigos que estuvieron aquí, pero a otros narcotraficantes mexicanos pues muy conocidos. No hizo ninguna distinción entre ellos, el equipo de Genaro García Luna y García Luna. Incluso en algún momento durante el juicio del Chapo y en algún momento durante el juicio de García Luna se le mencionó, se le trató como si fuera encabezar a él una organización criminal.
Y también se dijo en muchas ocasiones, incluyendo los argumentos finales, que Genaro García Luna era un socio del cartel de Sinaloa. Bien, Ariel, si tú no dispones de otra cosa y si frente a esa puerta en la que te encuentras no habrá de suceder ya nada, ¿por qué no regresas a la posición anterior? Déjame hacer contacto con Daniel para que nos platiques, Daniel, tú que ya te encuentras ahí, en donde están esperando que posiblemente haga alguna declaración la defensa de Genaro García Luna, pues cuál es la expectativa, porque ya que la parte de la Fiscalía no hizo ninguna declaración, se esperaría que por lo menos el abogado de García Luna algo tenga que decir, ¿no? Sí, Enrique, así es. Ya regresé aquí a la puerta principal de la Corte de Brooklyn después de tratar de sacarle alguna declaración a Sarita Comatirredi, la fiscal, que como ustedes vieron no pronunció ni una sola palabra, se metió de la Corte a la Fiscalía después de un recorrido asediada por los medios de comunicación hasta la Fiscalía. Por esta puerta habrán de salir en los próximos minutos tanto César de Castro y su grupo de abogados, quienes fungieron como defensa de Genaro García Luna, como la esposa y los... por esta puerta y en algunas ocasiones dijo algunas palabras habló o tuvo mucha más comunicación con la profesión por parte de la fiscalía, lo cual es totalmente normal. Son las 5 de la tarde con 25, las 3 de la tarde con 25 minutos tiempo del este de los Estados Unidos. Hace menos de una hora conocimos este veredicto, por lo que seguramente se están haciendo los trámites correspondientes por parte de la defensa para que Genaro García Luna sea trasladado a la cárcel en unos años ya. Y será cuestión de días o tal vez de semanas para conocer la sentencia final que dicte el juez Brian Cogan. Mientras tanto, hay muchísimo movimiento aquí afuera de la Corte de Distrito de Nueva York, muchísimos miembros de medios de comunicación y también, como te decía, algunos mexicanos, algunos connacionales que desde temprano se reunieron aquí con pancartas deseando precisamente que el veredicto fuera el que el jurado finalmente decidió. Genaro García Luna será trasladado por un fuerte dispositivo de seguridad hasta la prisión. Desde luego que no lo veremos salir. Eso sucede en una puerta a la que no hay acceso. Hay varias cuadras detrás de esta fachada cerradas aquí en Brooklyn, en Nueva York, así como saldrán los miembros del jurado, que deben de mantener su secrecía si así lo deciden ellos, sobre todo por cuestiones de seguridad en un juicio de esta envergadura. Enrique. Sí, Daniel, ahora que mencionas la presencia de los medios y de los mexicanos, ese ha sido básicamente un asunto de mucha atención en México. Vaya que le hemos dado seguimiento, pero quizá no tanto en Estados Unidos, por lo menos no de los medios principales. Es algo que no hemos visto, por ejemplo, reflejado en las primeras planas de los grandes diarios de los Estados Unidos, a diferencia de lo que sí hemos hecho los medios en México, ¿no? Sí, a principio del juicio, las principales cadenas de noticias de Estados Unidos en el monitoreo que hacemos en N+, llevaban algunos minutos relacionados con el juicio, pero más que con el juicio y más que hablar de la figura del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, hablaban del narcotráfico, hablaban de los carteles de la droga mexicanos y cómo han dañado a los Estados Unidos, a las juventudes en los Estados Unidos, sobre todo con este tema que resulta de primordial relevancia en este país, que es el tráfico de fentanilo y el daño que le ha hecho a la población. Hay miembros de comunicación de la mayoría de los medios mexicanos, claramente, pero también de algunas agencias internacionales. He podido platicar aquí con compañeros de AFP, de la AP, también de la CNN, por lo que seguramente con esta noticia que se dio a conocer hace unos minutos, todas las cadenas en Estados Unidos también compartirán a sus audiencias el veredicto final, pero insisto, sobre todo recalcando el daño de los cárteles mexicanos a la población en los Estados Unidos. Lo cual es llamativo en tanto se demostró este poder corruptor durante muchísimos años de los grupos del crimen organizado a los más altos niveles de gobierno. Tal es el caso del acusado, ahora declarado culpable, Genaro García Luna, durante un periodo largo, y no solo eso, sino después de su cargo en el gobierno de México, como fue declarado culpable de este cuarto cargo de empresa continuada, lo que quiere decir que el jurado determinó que no solo ayudó a los grupos del crimen organizado, a sus
sus actividades ilícitas siendo funcionario público, sino también después de serlo. Sí, hay que recordar que en México Genaro García Luna también tiene carpetas abiertas de investigación, incluso con órdenes de aprehensión giradas, pero ya lo comentaban ustedes. Ahora lo que tiene que suceder es que se dicte esta sentencia, se cumpla la sentencia en Estados Unidos antes de pensar en una posible extradición, independientemente de que las carpetas continúen con su proceso, ¿no, Daniel? Sí, para eso habrá que esperar tal vez algunos días, tal vez algunas semanas. Será el juez Brian Cogan quien anuncie cuándo dictará la sentencia, que por los cargos de los que ha sido acusado podría alcanzar la cadena perpetua. Ya estaremos, por supuesto, compartiendo esa información cuando sea oficial y cuando esté confirmada en algún tiempo. Lo que estamos esperando ahora, y me voy a mover para que ustedes vean, es esto que se ha puesto con la intención o con la, me atrevería a decir, esperanza de que alguna de las partes involucradas dé algunas palabras a la prensa. Ya vimos que la fiscalía, Sarita Comatirredi, no quiso hablar, la perseguimos, cruzamos la calle acompañándola, estaba escoltada y no pronunció una sola palabra. Es más, me atrevería a decir que no hizo un solo gesto, como ustedes pudieron ver. Esperamos de Castro, el abogado Genaro García Luna, y que dé algunas palabras y sus primeras impresiones tras el fallo del jurado. Ariel Muzazos, déjame regresar a ti para seguir comentando esto que platicábamos hace algunos minutos acerca de las posibles implicaciones después de lo que hemos visto estas semanas ayer en Nueva York. ¿Qué posibilidades habría eventualmente de que Genaro García Luna pudiera traspasar cierta responsabilidad y él mismo poder conseguir algún beneficio como lo han conseguido los demás? Eso también es muy importante porque que se iban a ir a juicio apostando, por supuesto, a que iban a ganar, o a que no les iba a ir tan mal como si aceptaran los cargos, pues ahora entra en un culpable, lo pone en posición de negociar para Estados Unidos, o con Estados Unidos, por toda la información que tiene, no solamente de los carteles de la droga, sino porque al ser secretario de Seguridad Pública, pues tiene información que puede resultar de interés para las autoridades de Estados Unidos, de seguridad nacional o de otros. Permita a él ahora estar en los zapatos de los, por ejemplo, de los testigos que se presentaron en su juicio. Ahora declarar en el juicio de otras personas o bien negociar para que le reduzcan la condena. Y eso será muy interesante de ver. Tenemos información de que el 27 de junio sentencia a Genaro García Luna. Daniel, 27 de junio entonces. Informarte de eso, que ya es confirmado. Será, y lo decíamos, podían pasar algunas semanas, incluso meses, el 27 de junio a las 11 mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, cuando Brian Cogan dicte sentencia al exsecretario de Seguridad Pública. Hablando Enrique de las negociaciones que podría ahora García Luna tener con el gobierno de Estados Unidos, con la fiscalía a este respecto. Y decíamos de la distinción o la diferencia en la que hay algo también que mencionar. Porque García Luna, si se hubiera puesto a negociar antes, probablemente hubiera evitado la severidad de los cargos que le pueden venir el 27 de junio y probablemente hubiera evitado a lo mejor algunos de los cargos por los que fue juzgado. Pero también se hubiera autoinculpado, porque por fuerza tendría que declararse por lo menos culpable de algo. En un acuerdo así es. Ahora ya no hay posibilidad de que se autoinculpe, por lo menos por estos cargos, porque ya está declarado culpable, ya no necesitan que se autoinculpe, y eso a él le da también cierto margen de maniobra para decir, bueno, pues dado que soy culpable, ahora voy a negociar y voy a hablar de tal o cual cosa, y veremos si para el 27 de junio
hay algún tipo de declaración de la Fiscalía diciendo que ya hablaron con la defensa y que ya hay alguna negociación, y a lo mejor veremos algún tipo de consideración en la condena de García Luna en cualquiera de esos 5 o en los 5 cargos, pues que ya incluya esta negociación, o puede ser que venga después. Digamos que hasta ahora es mera especulación. Sí, por supuesto. Sobre todo la decisión del juez, ya sabemos ahora el 27 de junio, y después ver qué estrategia sigue la defensa de García Luna, que seguramente continuará como lo es en todos los juicios de este tipo y de esta... En la condena de García Luna, en cualquiera de esos 5. Sucedió, varias personas que se esperaba que presentaran su testimonio no lo hicieron. Es el caso de la Barbie, de lo cual hablamos el lunes cuando regresó al sistema penitenciario. Es correcto. Como dijo a mí una fuente muy importante, muy informada, con mucha credibilidad, pues. Y luego, pues ahí todos nos imaginábamos que podría venir como testigo, y finalmente está de regreso en esa cárcel en Florida. Pero si te parece, Daniel, déjame que vayamos a un punto importante que tú mencionabas hace un rato. La gente puede estarse preguntando en este momento, ok, ya lo declararon culpable, pero pues si hubo o no hubo evidencias, y qué tan seguros están los jurados de ello. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama la duda razonable. El jurado lo encontró culpable más allá de la duda razonable. ¿Qué es una duda razonable? A ver, yo creo que Genaro García Luna yo creo que es culpable, jurado, y al final estoy de esa culpabilidad como para pensar que cabe una posibilidad de que no lo sea, o de que sí lo sea, de que el veredicto sea lo contrario a lo que yo estoy pensando. Si cabe una posibilidad y esa posibilidad está dentro de lo razonable, entonces ahí todavía no ha llegado a una decisión de culpabilidad o de inocencia. Pero todos los 12 jurados, los 12 miembros del jurado, consideraron que más allá de esa duda razonable, Genaro García Luna era y es culpable. De hecho, cada uno de los miembros del jurado recibe una papeleta que después tienen que llenar. Primero llenan de forma individual y después, desde luego, de forma grupal, en tanto el veredicto tiene que ser unánime. Y en ella llenan, literalmente como conoceríamos nosotros, una opción múltiple. El cargo, en muchos de ellos detallado y digamos, dividido en diferentes puntos, pero esas son las palabras exactas que en la forma, en el formulario que hoy los miembros del jurado llenaron, dice: ¿usted considera que el acusado es culpable por el delito de conspiración para introducir tantos kilogramos de cocaína a los Estados Unidos más allá de la duda razonable? Y es el que ellos tienen que literalmente llenar de puño y letra, y hasta que estas fórmulas, estos formularios coincidan con los 12 miembros del jurado, es entonces que llenan la grupal y le anuncian al juez que tiene el veredicto, lo cual sucedió esta tarde, este mediodía. Y el juez les dejó muy claro en las instrucciones que les dio antes de irse a deliberar: en esto no interviene lo que ustedes piensen del narcotráfico en México, del señor García Luna. Si les cae bien o les cae mal los abogados, ¿quién consideren ustedes que hizo mejor trabajo? Tampoco influye. Si ustedes creen que fue más convincente el abogado de la defensa o la fiscalía, no debe influir. No debe influir nada que ustedes tengan de contexto o de precedente, que es muy poco, porque esa fue una de las cosas que más tomaron en cuenta, que más toman en cuenta para constituir el jurado, que no tuvieran información anterior ni sobre Genaro García Luna ni sobre el narcotráfico en México demasiado específica, aunque tienen pues la que ven en las noticias, pero demasiado específica, y que tampoco tomaran en cuenta ninguna otra cuestión que no fuera lo que se dijo durante el juicio, en presencia de los jurados, y que no pensaran que porque el juez por momentos paró la presentación de la Fiscalía o de la Defensa y llamó a los abogados a hacer algún tipo de intercambio,
para ponerse de acuerdo al respecto, que no pensaran que eso era porque estaba mal lo que el testigo acaba de declarar o no. También les dijo que no tenía él ninguna opinión personal al respecto y que ahora incluso les dijo, la bata negra de juez ahora la van a vestir ustedes. Ustedes son los 12 jueces que van a declarar a este hombre que dice ser inocente, culpable o inocente. Y hoy, más allá de toda duda, tomando en consideración todo eso, estos 12 hombres y mujeres, 7 mujeres y 5 hombres de un jurado que todos viven en los alrededores de Brooklyn y de Nueva York, han encontrado a Genaro García Luna culpable. Es la primera vez en la historia que un exsecretario de Estado mexicano es juzgado en una corte de Estados Unidos y además es encontrado culpable. Sí, además de eso, los miembros del jurado, después de la segunda jornada de deliberación que se llevó a cabo el viernes, se fueron a casa, porque en este caso en específico se iban a casa a descansar, y tenían un juramento firmado de que no buscarían información en los medios de comunicación, de que no buscarían más información en las redes sociales, con todas las complicaciones que eso implica en esta época, y regresaron después de un fin de semana largo, porque ayer fue un día no laborable en los Estados Unidos, precisamente a deliberar en este martes, y llegaron a ese veredicto. ¿Lo decía con su familia? Y de que, sí, por supuesto, y que no pueden hablar absolutamente nada de lo que ocurrió y de lo que estaba ocurriendo en la sala de deliberación. Los voy a dejar tantito allá en Nueva York. Tengo que regresar aquí a México para hacer una pausa, pero por supuesto que estamos al pendiente con ustedes allá de lo que está ocurriendo, a la espera de que haya pues alguna posible declaración por parte de la defensa después de todo lo que hemos visto esta tarde. Permítanme hacer una pausa, que estamos de vuelta. Gracias. Miles de personas en el mundo.
Ya prácticamente una hora, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable de 5 cargos por parte de este jurado después de un juicio allá en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Se espera que el 7 de junio. Y esta historia la hemos seguido en directo desde la Corte con Daniel de Iturbide y Ariel Mutsazos, quienes están precisamente ahí afuera de este recinto, a la espera de que eventualmente pueda haber alguna declaración por parte de los abogados de García Luna. Vimos salir también hace unos minutos a la Fiscalía, a los representantes de la Fiscalía que no dieron declaración, pero sí estamos entonces a la espera de que pueda haber por parte de la defensa algún pronunciamiento. Daniel, Ariel, con ustedes. Así es, Enrique, muchas gracias. Está empezando a llover aquí en Brooklyn, el pronóstico así lo decía. A esta hora hubiera aproximadamente terminado la tercera jornada de deliberaciones del jurado, pero una hora antes llegaron a un veredicto, lo cual se anunció a las 2 de la tarde con 54 minutos tiempo del este, 1 de la tarde con 54 minutos tiempo del centro de México. Los 12 miembros del jurado llegaron a un veredicto unánime en relación a los 5 cargos de los que era acusado por la Fiscalía de Estados Unidos, Genaro García Luna. Para la sentencia, insistimos, faltan algunos meses, será el 27 de junio a las 11 de la mañana, cuando el juez Brian Cogan la dé a conocer. Mientras tanto, el secretario de Seguridad seguirá preso aquí en Nueva York, precisamente. Y a unos 15 minutos de aquí seguramente estaremos en estos días dando a conocer la cárcel en donde está, por lo menos por fuera, en donde se encuentra Genaro García Luna recluido, y hay que ver si sigue en esa cárcel o ahora que ya no está en prisión preventiva, seguramente lo trasladarán a algún penal federal. Sobre todo cuando se dicte la sentencia, ¿no? Después de que se dicte la sentencia. Así es. Fue más allá de toda duda razonable, por supuesto, con la que los jurados tomaron la decisión de declararlo culpable. Estamos a la espera de que salga algún miembro de la defensa, sobre todo el abogado principal, el abogado titular de la defensa del exsecretario de Seguridad, César de Castro. Hace unos minutos salió la fiscal Sarita Comatirredi, que, como ustedes vieron, no pronunció una sola palabra, ganó el caso que presentó durante 4 meses y que preparó durante muchísimos años. Caminó algunos metros, algo así como 200 metros de la Corte de Distrito Este en Brooklyn hacia la Fiscalía, precisamente, que está literalmente cruzando la calle. También habrán de salir en algunos minutos o en algún momento tanto la esposa del exsecretario de Seguridad como sus hijos, que lo acompañaron en el momento en el que se dictó el veredicto, y estaremos al pendiente de ello, por supuesto. Y respecto al abogado de García Luna, algo que no hemos dicho. Mucha gente pensaba, incluso yo, que el abogado de García Luna pues estaba contratado por García Luna, y no. Es un abogado privado que por por la relevancia del caso y la complejidad del caso, en lugar de ponerle un defensor de oficio, el gobierno de Estados Unidos contrató de un roster, de una batería de abogados al azar, a César de Castro, y el gobierno de Estados Unidos pagó por la defensa de Genaro García Luna. Muchos decían que el abogado a todas luces era un abogado muy capaz,
yo también lo creo. Es un abogado que logró varias cosas en pro de la defensa en distintos momentos del juicio y logró que algunas de sus objeciones, la mayoría de ellas, si no es que todas, no recuerdo una que sí, hubo un par que no la aceptaron, pero la mayoría de sus objeciones el juez las aceptara y sin embargo, a pesar de eso, más allá de la duda razonable, hoy Genaro García Luna está declarado culpable por un jurado de 12 personas de todos los 5 delitos, 4 de ellos relacionados con narcotráfico. Sí vale la pena recordarlos, son 4 relacionados con la conspiración para traficar, introducir y vender cocaína en los Estados Unidos. El cuarto, que significa que formó parte de una empresa continuada, es decir, que más allá del tiempo que fue secretario de Seguridad Pública y colaboró con los grupos del crimen organizado, lo siguió haciendo después del 2012. Y el quinto cargo, que era falsedad de declaraciones en una forma migratoria. Sí, estos 5 cargos, veremos cuál es la condena que les imponen. El cargo de falsedad en declaraciones, decíamos, es quizás el de menor condena y el menos importante a estas alturas, pero los otros 4 cargos podrían, ciertamente, si no hay alguna consideración adicional del juez, podrían fácilmente imponerle 40 años a García Luna. También hay que ver si se los imponen subsecuentes o en paralelo. De todas maneras, el hecho es que Genaro García Luna, por lo menos en principio, va a pasar muchos años en la cárcel. Daniel, entre justamente esos años que habrá de pasar en la cárcel, es inevitable, viéndolos a ustedes parados ahí, después de que también ambos siguieron el caso del Chapo Guzmán, el pensar cuáles podrían ser las condiciones carcelarias de García Luna, sobre todo si pensamos en qué condiciones se encuentra el Chapo Guzmán, en una cárcel de altísima seguridad, evidentemente por los antecedentes de fuga en México, pero también es inevitable pensar qué clase de condiciones de encarcelación habrá de tener ese exfuncionario, alto funcionario del gobierno mexicano, ¿no? Mira, vale la pena recordar un poco la situación en ese sentido del Chapo Guzmán, que fue juzgado en esta misma corte por este mismo juez. Él estuvo recluido durante muchos años aquí en Manhattan. Estamos en Brooklyn. Hace falta cruzar nada más el famosísimo puente de Brooklyn para llegar a la prisión en la que el Chapo Guzmán estaba recluido. Tras la sentencia del juez Brian Cogan, fue enviado a uno de los penales de más alta seguridad en los Estados Unidos, en Colorado. Hace algunas semanas comentábamos de esta petición del Chapo Guzmán, incluso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ayudarlo a que tuviera mejores condiciones en la reclusión. Es un penal en el que solo pueden salir 1 hora a la luz del día, en una especie de jaula también, en la que lo único que ven es el cielo y puede dar vueltas alrededor de esto y con grilletes. Es un penal de condiciones muy duras, por decirlo de alguna forma, y a ese fue el penal al que fue trasladado el Chapo Guzmán tras la sentencia del juez Brian Cogan. Habremos de esperar también a que el juez Cogan decida la sentencia de Genaro García Luna y a qué penal o a qué parte de Estados Unidos lo transfiere o lo traslada. Ver cuál es la respuesta del gobierno de México más allá de la declaración política, si siguen adelante con la solicitud de extradición o no. Probablemente vayan a esperar a la sentencia del juez a finales de junio y también ver si hay algún tipo de negociación o no. Todo eso influye en el centro penitenciario al cual García Luna será enviado, como lo decías tú muy bien hace unos minutos, después de la sentencia. Y ver también qué ocurre con esas personas que estaban en una fotografía, en una pizarra, durante la argumentación final de la Fiscalía, y que no hizo distinción la fiscal entre esas personas y los narcotraficantes. Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Facundo Rosas, Víctor Garay, y lo que son los que la Fiscalía consideró los 4 colaboradores más cercanos de García Luna y los 4 cómplices de esta red de corrupción para el apoyo al tráfico de drogas, sobre todo del cartel de Sinaloa, aunque después también hubo apoyo al cartel de los Beltrán Leiva cuando se separó del cartel de Sinaloa. Vamos a ver qué pasa con los casos de ellos allá en México, pero también aquí. ¿Y qué sucede también con
los criminales confesos y sentenciados que formaron parte del juicio y si recibieron algún beneficio por subirse al estrado en estas 4 semanas. Vale la pena recordar algunos de los personajes que la Fiscalía trajo a declarar en medio de este juicio, de destacar las declaraciones del ex fiscal del estado de Nayarit, Edgar Beitia, a quien él mismo le gustaba que le dijeran el diablo, porque decía, y lo dijo, a mí no me gustaba matar, a mí me gustaba mandar al infierno a mis víctimas. Decía que los mandaba al infierno. El testigo estrella de la Fiscalía en el juicio en contra de Genaro García Luna, el rey Zambada. Este juicio, el poder corruptor y la posibilidad de los grupos del crimen organizado de meterse a lo más profundo de lo más alto del poder en México. A mí me retumba en la cabeza la frase que contó uno de los testigos más importantes. Y de hecho, creo que ha sido citada también por la Fiscalía en esos argumentos finales. Que preguntaron, uno de los testigos le preguntó a unos aparentemente oficiales de la AFI, porque eran en realidad narcotraficantes uniformados de agentes federales de investigación de esa agencia. Y les preguntó, oigan, pero es que entonces, ¿ustedes trabajan para García Luna? ¿Por qué mataron a esta persona aquí adentro de esta casa si ustedes trabajan para García Luna? Y le respondieron, no, nosotros somos del cartel de Sinaloa y García Luna trabaja para nosotros. Algunas de las declaraciones que se escucharon a lo largo de estas 4 semanas de juicio, de llamar la atención también, como casi todos los testigos, que fue uno de los puntos de los alegatos finales de la Fiscalía, que no se conocían, que en muchos casos eran rivales criminales y que coincidieron, por ejemplo, en la posibilidad de que Genaro García Luna, siendo secretario de Seguridad, les dio de controlar el aeropuerto de la Ciudad de México, con la importancia que eso conlleva para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Como los criminales, los delincuentes, tenían uniformes, como ya bien lo decías, de la AFI y de las dependencias de seguridad en plena guerra del crimen organizado, en contra del crimen organizado. ¿Cómo los policías federales ayudaban a descargar la droga de los aviones comerciales, de los jets privados, de los charters, y la sacaban ellos mismos del aeropuerto y se la entregaban a la gente del cartel de Sinaloa? Ariel, ahora que los veo ahí en esta lluvia, en esta temperatura que no debe estar arriba de los 7 ya grados. Está el abogado saliendo. Está saliendo el abogado. Entonces vamos a ver si va a haber algún tipo de declaración, porque la lluvia quizá no ayude. De que salga. Digamos que se ha rumorado que está saliendo, todavía no lo alcanzamos a ver. Está dispuesta la cámara de N+, y el micrófono para cuando esto ocurra, pero ya sabes cómo son las cosas, Enrique. En el momento en el que se dice algo, todos los medios de comunicación vamos hacia donde está sucediendo las cosas. Hasta ahora, perdón, Ariel, hasta ahora no ha salido, se dice que va a salir. Ustedes podrán ver en unos instantes la imagen de nuestra otra cámara con el micrófono que está dispuesto para el momento en el que salga el abogado César de Castro, en caso de que decida pararse en medio de esta lluvia, que cada minuto es más fuerte, a dar algunas declaraciones, o si lo tenemos que perseguir, como así lo haremos, como fue con la Fiscalía hace unos minutos. Así es. Ahora, tampoco hay la posibilidad de que pudieran decía, salir, no hay la posibilidad de que pudieran salir por ningún otro sitio más que por esta puerta, ¿es correcto? Mira, no, tanto la compañía de Genaro García Luna, es decir, su esposa y sus hijos, como el abogado, tendrían que salir por esta, que es la puerta principal. Los únicos que salen por otra y escoltados son los miembros del jurado y, bueno, luego el acusado, ahora declarado culpable, ¿no? Pero bueno, entonces a la espera de que eventualmente como te decía, la fiscal... Adelante, Daniel. Sí, la fiscal nunca pronunció una palabra a lo largo de estos 4 semanas, más allá en las que pronunció en su argumentación. César de Castro, en algunas ocasiones de este juicio, al salir o al llegar, dio algunas declaraciones, todas ellas breves, a la prensa. Me imagino que hoy sucederá eso tras el fallo y tras el veredicto del jurado. Sí, él dijo que iba a hablar una vez que se haya acabado el juicio.
Vamos a ver si cumple con su palabra y vamos a ver si el término para que él hable es hoy o va a convocar alguna conferencia después. Pero por lo pronto pensamos que iba a salir, algunos de nuestros colegas lo vieron allá adentro, pero todavía no tenemos ninguna noticia aquí afuera de César de Castro y de su equipo. Lo pudimos ver, nuestro equipo lo pudo ver esta mañana. Él no tenía la certeza de que hoy llegaran a un veredicto. De hecho, todo parecía indicar que no sucedería eso, en tanto minutos, literalmente minutos antes, Enrique, de que nos dieran a conocer que había veredicto, el jurado había pedido que le repitieran algunas pruebas, entre ellas nada más y nada menos que el testimonio del rey. Eso es una cosa que el juez le negó al jurado. Le dijo, no les puedo enviar los testimonios, o más bien, mejor dicho, no les puedo enviar las transcripciones de la argumentación final ni de la defensa ni de la fiscalía porque no son pruebas. Aquí y me voy a acercar yo, no voy a hacer que salga y no lo podemos escuchar. Hecho, Televisión en vivo, aquí te quedas. Los voy a dejar con Ana Paula Ordorica para continuar con esta transmisión especial en Foro, para estar muy al pendiente de lo que eventualmente tenga que decir la defensa, porque su labor no ha acabado. Vamos, el hecho de que ya haya este veredicto implica que la defensa acabe aquí su trabajo, porque falta la sentencia y muchos pasos por delante. Así que, Ana Paula Ordorica, te dejo los micrófonos y continuamos allá en Nueva York. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes, yo soy Ana Paula Ordorica y aquí vamos a continuar con las noticias más importantes de hoy, que es martes 21 de febrero del 2023 a las 3. Evidentemente le daremos continuidad a esta cobertura respecto al veredicto en el caso Genaro García Luna. Vamos a escuchar en estos momentos lo que ocurre fuera de la Corte de Brooklyn. Wait. ¿Dónde está? Joder. Nos decepciona mucho. Evidencia fiable. El gobierno se tuvo que conformar con integrar un expediente a base del testimonio de la gente más despiadada. El gobierno no tuvo pruebas fiables para corroborar a sus testigos. El señor García Luna, su esposa y su familia, confiamos en el proceso y en que el jurado entendiera cómo estaba hecho el expediente de la fiscalía. No fue así, pero respetamos su decisión. Ha sido un camino muy difícil para el señor García Luna y continuará su pelea. Él seguirá haciendo todo lo posible por limpiar su buen nombre. Este es un momento muy difícil para él y pedimos que respeten su privacidad y la de su familia hasta el momento en que estén listos para hablar, si es que hablan. Muchas gracias a todos. Daniel, espéranos un momentito, no te estamos escuchando. Un momentito, a ver, ¿me pueden avisar para que Daniel nos pueda, la escuchemos? No te estamos escuchando, Daniel. Ahorita nos van a encender esos micrófonos. Ya te escuchamos. Ahí estás, ya estás ahí. Ya estás ahí, Daniel. Bueno, Ana Paula, como lo escuchaba, Con este. voy a regresar. Bueno, lo que están ahí, como usted comprenderá, tratando de darnos los detalles de lo que ocurre afuera de la Corte de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. En estos momentos acabamos de escuchar al abogado de Genaro García Luna, a César de Castro, que acaba de decir, bueno, pues que por esto hasta este momento no van a hacer más declaraciones. Están viendo cuáles serían los siguientes pasos, dado que el veredicto, la sentencia, está programada para el 17 de febrero a las 11 de la mañana. Pide respeto para la familia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y no está declarando en estos momentos absolutamente nada este abogado César de Castro, que es quien vemos en estos momentos. Obviamente estamos muy decepcionados. Es un momento muy difícil para él y su familia. Y simplemente
Vamos a dejar que eso se asiente y veremos cuáles son nuestros próximos pasos. Una apelación tiene que ser después de una sentencia. Tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes de sentencia y tenemos tiempo para decidir. ¿Y cuál es la moción que vas a presentar para que se acuerde de qué se trata? Es una moción como normal después de un juicio que se llama Rule 29, regla 29. Tenemos que ver el transcrito y ver si tenemos algunos opciones en ese momento, pero no es algo que necesitamos hacer. Entonces no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de eso. ¿Cómo viste a Genaro García Luna después de esto? ¿Cuál fue su reacción de su familia? Muy difícil en este momento, sí, y el pensar en esto es shock, sí. Tenemos que hablar con él y tener tiempo para hablar con él y sobre él está pensando. Mucha atención media, comentario, pero algo que quisieras decir. Ahora no, puede ser un punto después, pero no. Estoy como enfocado en el señor García Luna y su familia. Okay, gracias. ¿Qué va a pasar? Gracias. Bueno, Gaby, como acabas de escuchar, este era el abogado César de Castro hablando de esto que acaba de suceder. Ya van a declarar culpable de todos los cargos que hicieron su trabajo. Voy a dejarlo en privado en este momento, que es un importante aspecto del sistema jurado. El juez habló de eso un poco, sí, que es parte del sistema que es muy importante. Entonces, respetamos esa decisión y vamos a ver ya más. Sir, what basis right now would be for your appeal? What would be the most likely appeal? No, I don't know. You have to appeal, you have to really listen. No me gusta hablar de eso de aquí. Now, you've argued that the witnesses have Han alegado que los testigos no fueron los más confiables. Entonces, ¿qué cree usted que haya llevado a los jurados a creerles? ¿Ha hablado de delatar a Calderón, abuelo? Más allá de eso no está diciendo algo adicional. Simplemente, bueno, pues evidentemente se sabe que es un momento complicado para el exsecretario de Seguridad Pública después de que se le declarara culpable de los 5 cargos de los que era señalado: conspiración internacional para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal, conspiración para distribuir narcóticos en distintas modalidades, delincuencia organizada y falsedad de declaración ante autoridades migratorias. El juicio ha sido pues un proceso de muy alto perfil, el de más alto perfil de hecho, cuando hay un exfuncionario mexicano siendo juzgado en Estados Unidos y en este momento pues ya declarado culpable, y por lo pronto tendremos que esperar la sentencia para el próximo 27 de junio. Su condena podría ir de entre 20 años de prisión o hasta cadena perpetua. Vámonos allá a la ciudad de Nueva York, afuera de de Brooklyn, en la zona de Brooklyn, en donde se encuentran mi compañero Ariel Musatos y Daniel de Iturbide. Adelante, chicos. Bueno, Ana Paula, una disculpa por las cámaras y los camarazos, pero como te imaginarás estuvo un poco complicado llegar. Fueron 3 declaraciones las que César de Castro dio. Volvió a entrar a la Corte de Distrito del
distrito este de Brooklyn. La primera fue una declaración escrita en la que mostró su desilusión, su descontento por el fallo del jurado, desde luego. Pidió respeto y privacidad para la familia de Genaro García Luna y para el propio Genaro García Luna, que está pasando, dijo, por un momento complicado. Se le preguntó qué reacción tuvo el secretario. Dijo que había sido un shock porque él y su familia habían confiado en el sistema de justicia de los Estados Unidos, y a pesar de que la Fiscalía no presentó una sola prueba, el veredicto fue el que ya conocemos, culpable de los 5 cargos de los que se le acusa. Esas son las palabras de César de Castro. Desde luego dijo que la lucha y la batalla legal de Genaro García Luna continuará. También se le preguntó a César de Castro si él continuará en su defensa. Dijo que habrá de esperar a la sentencia del juez Brian Cogan para decidir y también para informar qué sigue en la defensa del exsecretario de Seguridad Pública. Sí, porque decíamos que el abogado de Genaro García Luna, que es un abogado privado, pues fue elegido al azar por el gobierno de Estados Unidos para defender a García Luna, y Genaro García Luna no lo está pagando, lo está pagando el gobierno. Entonces esa parte de la defensa pues está un poco en definición todavía. Y el día 27 de junio a las 11 de la mañana que le dicten esta sentencia y que sepamos cuál es la condena y si ya hubo alguna negociación previa o no con la Fiscalía, pues también sabremos probablemente el destino de García Luna, no solamente en términos de a qué cárcel va a ir, sino tendremos más claro el panorama de si México va a pedir extradición o no, y de cuáles son los otros factores que van a influir en este destino, Daniel. Le preguntaron al abogado César de Castro si tenía alguna declaración sobre uno de los puntos más polémicos durante el juicio, y fue cuando, como parte de un contrainterrogatorio al rey Zambada, él decidió mencionar al presidente López Obrador. Dijo que no era el momento, que a lo mejor decidía hablar sobre esto después, pero evidentemente se lo preguntaron, como le preguntaron qué pensaba él, y dijo que lo mismo, que estaba decepcionado, y recalcó que la decepción de Genaro García Luna y desde luego de él como abogado de va de la falta de pruebas que la Fiscalía presentó y el veredicto al que el jurado llegó. Eso de la falta de pruebas es lo que él siempre ha arguido. La cuestión es más semántica que legal, porque legalmente hablando los testimonios son pruebas. Se lo recordó la Fiscalía a la defensa, lo recordó el juez también en las instrucciones que dio al jurado, y ahora estamos viendo que ellos consideraron los testimonios como con el valor probatorio que tienen para poder pues encontrar culpable a Genaro García Luna, más allá de la duda razonable. Desde luego que esta declaración forma parte de la estrategia de la defensa, que fue uno de los argumentos que utilizó constantemente a lo largo de estas 4 semanas, que ninguno de los testimonios de la Fiscalía estaba presentando pruebas. En contraste, la Fiscalía decía, bueno, cada una de estas personas que yo presenté, que por cierto fueron muchas menos de las que se había anunciado en un principio, hicieron declaraciones muy similares, sin conocerse entre ellos, sin ponerse de acuerdo entre ellos, incluso odiándose muchos de ellos. Y la unión de cada testimonio, que también tiene peso probatorio, y la congruencia de las declaraciones, sobre todo en las actividades criminales que Genaro García Luna tuvo como secretario de Seguridad Pública, coinciden, lo que hace que no haya duda de que es culpable. Ese es, digamos, el argumento y el caso como lo planteó la Fiscalía de los Estados Unidos. Los testimonios de modo, tiempo y lugar que todos los testigos dieron coincidieron en varias ocasiones, en varios eventos, en varias circunstancias y también en varios alegatos, en decir que le dieron dinero a Genaro García Luna, unos que se lo dieron, otros que escucharon que se lo dieron, y quienes escucharon que alguien se lo dio, ese que se lo dio terminó siendo también testigo. No hablaron entre sí, no están encarcelados cerca el uno del otro, fueron incluso, como ya lo has dicho, rivales, y aún así coincidieron en esos testimonios. Y la misma fiscal dijo, no les estoy pidiendo que estas personas, sobre todo 9 de esos 26 testigos que la Fiscalía trajo, les caigan bien. Son gente, y no hay que olvidarlo, que aunque algunos hayan ya salido de la cárcel mediante este tipo de acuerdos de cooperación y todo, son gente que ha cometido crímenes horrendos, que han matado a decenas de personas, que han torturado, que han mentido, que han secuestrado. Pero lo que ustedes deben evaluar, les decía la fiscal, no es si les caen bien o les caen mal,
no es si son creíbles como personas, sino si su testimonio es creíble como parte de lo que están narrando. Y al parecer, y a juzgar por lo que el jurado el veredicto al que el jurado alcanzó hoy, pues sí los consideraron creíbles. Más allá de toda duda razonable, fue declarado culpable de los 5 delitos de los que era acusado por unanimidad por los 12 miembros del jurado. Durante el veredicto, durante el anuncio del veredicto, mejor dicho, el semblante de Genaro García Luna era tranquilo, sonrojado, según los compañeros que tuvieron la oportunidad de estar dentro. Nosotros estábamos aquí afuera precisamente para llevarle al instante la información. No hubo lágrimas, no hubo ningún tipo de gesto, y fue la constante en el semblante y en la actitud de Genaro García Luna. Tú estuviste durante estas 4 semanas, Ariel, en las audiencias en su juicio. Sí, nunca una expresión demasiada emocionalidad, nunca alguna expresión verbal, siempre en alguna ocasión le mandó, como es de esperarse, algún gesto de cariño a su esposa o a sus hijos. Por momentos estuvo su hijo aquí, por momentos estuvo ella, su hija, pero más allá de eso, ninguna expresión. Y cuando la defensa interrogaba a los testigos, sobre todo en un par de momentos con el Conejo y con el Rey Zambada, García Luna, muy atento a lo que decía la defensa, a lo que decía su abogado, y jugando un poco al ping pong con su mirada, porque realmente Luna estuvo poco expresivo durante todo el juicio. Y así terminó escuchando el veredicto. Como le habíamos anticipado, saldría por aquí el abogado de la defensa, el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, César de Castro. Lo hizo, dio 3 declaraciones en las que dijo prácticamente lo mismo, que se sentían decepcionados y desilusionados por el veredicto del jurado, que seguiría su lucha, que pedía respeto y privacidad, sobre todo para la familia de García Luna, que todavía está dentro de esta corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, porque tendrían que salir tanto su esposa, la señora Linda Pereira, quien fue, por cierto, la única testigo de la defensa, como sus hijos que lo acompañaron en este martes. Vamos a ver, en otros espacios, vamos a ver ahora. No, quería preguntarles, el caso de estos 12 integrantes del jurado, ¿se sabe algo de ellos? ¿Van a salir o ellos evidentemente por cuestiones de seguridad van a estar resguardados? Bueno, ellos van a salir custodiados por marshals, el servicio de alguaciles, que los llevará a su casa, como ha sido en cada una de las jornadas en las que estuvieron presentes aquí. Ellos deben de guardar secrecía, pero por seguridad de ellos, sobre todo en un juicio de esta envergadura que podría poner en riesgo su vida por los testimonios, por lo que oyeron, por lo que decidieron, sobre todo. Sobre todo por lo que decidieron. Sin embargo, ellos pueden tomar la decisión de salir y hablar. Eso fue lo que sucedió, Ana Paula, y seguramente tú lo recuerdas, perdón que te interrumpí, Ariel, con uno de los miembros del jurado del Chapo Guzmán, que días después dio una entrevista a un medio de comunicación digital en la que dijo que había leído en Twitter una información que no había formado parte del juicio. En específico, era una acusación relacionada con pornografía infantil en contra del Chapo, que no formó parte del juicio. Y como están bajo juramento de no informarse de ningún tipo de noticias del caso en el que están formando parte del jurado, la defensa estuvo muy cerca de conseguir que se declarara nulo el juicio. Así que ellos pueden tomar la decisión de salir, de decirlo, pero será difícil que eso ocurra, en tanto su seguridad podría estar en riesgo. Pero definitivamente por esta puerta no los veremos salir. Y por el momento no habrá declaraciones, quizás alguno, como decías, decida declarar. Además, la misma fiscalía consideró a García Luna tan peligroso y tan susceptible de tomar venganza contra alguno de ellos, que, como no sucede en otras ocasiones, decidió proteger sus identidades, y así se van a quedar, a menos que alguno de ellos decida que quiere pues dar a conocer su identidad y hacer algunas declaraciones. Y aún así, Ana Paula, no pueden hablar de todo. Hay cosas para las que ellos mismos han hecho un juramento de secrecía o de confidencialidad, y han firmado, además de todo, distintos documentos
que los vinculan mucho a la ley para no violarlos fácilmente, en el sentido de tener que guardar secrecía sobre las deliberaciones que hoy concluyeron con un veredicto de culpabilidad en los 5 cargos que enfrentaba García Luna. Ahora, un dato curioso, Ana Paula, hablando del jurado. Yo esperaba que cuando saliera el abogado César de Castro a hablar, definiera si iba a haber una estrategia de parte del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de apelar el veredicto del jurado o algo por el estilo, pero no sé si eso era posible. Sí. Sí se refirió en una primera instancia en el mensaje que dio, lo oí de viva, pues ahí estaba yo agachada con el micrófono, dijo que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, continuará con su lucha y con su defensa. Le preguntaron específicamente si apelarían y la respuesta fue que habrá de esperarse la sentencia para que eso ocurra. Exactamente, o sea, no pueden apelar a algo que todavía no está sentenciado. En Estados Unidos hay esa diferencia con el proceso judicial en México. Para empezar, en México pues no hay jurados, lo decide un juez, pero más allá de ello, cuando un juez lo decide, dice es culpable y dicta la sentencia. En este caso, el jurado, que son ciudadanos comunes y corrientes, 5 hombres y 7 mujeres de esta área de Brooklyn, de Nueva York, que sin ningún tipo de conocimientos legales, sino simplemente ciudadanos, es un rol que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y la ley de Estados Unidos da de deber social a los ciudadanos, de determinar si alguien es culpable o inocente de haber cometido delitos contra la sociedad, porque al final pues estos delitos los acusa un gobierno a Genaro García Luna, porque un gobierno lo acusa como representante de la sociedad. El Departamento de Justicia y en el caso de México la Fiscalía General de la República es eso, un representante de la sociedad. Bueno, pues ellos son los encargados de determinar si es o no culpable, pero no teniendo ningún puesto en el gobierno, no teniendo ningún puesto tampoco en el Poder Judicial y no teniendo conocimientos judiciales ni siendo abogados, pues evidentemente ellos no son los que imponen la sentencia, es el juez. Sí, de hecho nos platicabas por datos, digamos, del jurado. Nuestros compañeros que estuvieron en el momento del veredicto nos narran que uno de los miembros del jurado, el más joven, estuvo sollozando. Esas son las palabras que nuestro compañero utiliza en lo que se le daba a conocer el veredicto al que habían llegado al exsecretario de Seguridad Pública. Es que es algo de enorme impacto, Daniel, Ana Paula, auditorio, porque incluso durante la selección del jurado hace 4 o 5 semanas, lo vimos aquí, muchos de ellos decían, recuerdo la declaración de una mujer, que la juez le preguntaba, oiga, ¿usted se cree preparada, se considera preparada para poder ser miembro del jurado? Y decía, la verdad no, su señoría, a mí me da mucho miedo estar en el mismo lugar que un acusado de crímenes tan fuertes como estos. Y Genaro García Luna en ese momento se rió porque la jueza le dijo, pues aquí está el acusado. No sabía que ahí no sabía que ahí estaba. Se rió. Hay gente a la que le impacta muchísimo. No, pues a cualquiera, ver a los narcotraficantes que testificaron en este juicio, ¿no? Y además declarar culpable a alguien sabiendo, aunque no sepan la sentencia exacta, porque además no conocen cuántos años, y eso es algo en lo que el juez tuvo mucho cuidado, no conocen cuántos años pueden darle de sentencia o no, para que eso no influya en su juicio. Sí es importante decir que ellos saben pues que no van a ser 2 ni 3 años, que estos crímenes son graves y por lo tanto eso también impacta en la carga de responsabilidad que el veredicto al que llegaron tiene para ellos. Ahora, cada uno de los jurados está obligado a acudir, es un deber ciudadano, uno se puede excusar por diferentes razones. Los patrones o las empresas para los que trabajan están obligados a darle los días que dure el juicio, con goce de sueldo, pero también el gobierno de Estados Unidos les da una retribución económica de $40, que además, dicho sea de paso, no les habían pagado hasta finales de la semana pasada. Fue una protesta donde salieron 25 minutos tarde después de un receso. El juez se comprometió a arreglarlo personalmente. Suponemos que quedó arreglado porque no se volvió a tocar ese tema. Pero bueno, hoy, Daniel, ya ha quedado atrás todo eso en términos de lo que ocurrió en el juicio, queda ahí para el anecdotario.
La verdad es que después de 4 semanas que se suponía iban a ser 8, un juicio que fue acortado. Tuvo menos testigos, habían hablado de 70 testigos, ¿no, Ariel? Genaro García Luna ha sido declarado culpable de los delitos de... A ver. Conspiración para importar, poseer... Voy a interrumpirte, Ariel, porque nosotros tenemos que ir a un corte. Antes de irnos a un corte, tengo aquí un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Distrito Este de Estados Unidos, en donde habla precisamente que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue acusado por estos 5 delitos. Aquí lo tenemos, el comunicado de la oficina del Procurador de Justicia del Estado del Distrito Este de Nueva York. Fue acusado de estar inmiscuido con el crimen organizado, de tomar millones en sobornos del cártel de Sinaloa. Lo estoy traduciendo mientras lo leo, está en inglés. Y que este hombre, que era en un momento dado la persona del más alto rango para el cumplimiento de la ley en México, ahora es un hombre acusado y que va a prisión. Y habla de la biografía de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública del año 2006 al 2012, y habla de este veredicto del jurado federal en Brooklyn, acusándolo de estos 5 cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal, conspiración para distribuir narcóticos en distintas modalidades, delincuencia organizada y falsedad de declaración ante autoridades estadounidenses migratorias. Parte de lo que dice este comunicado que ha dado a conocer el jurado, el Distrito Este de Nueva York, el procurador. No se vaya, estamos a las 3.
regreso a las 3. Este mes, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que Genaro García Luna integró una red de corrupción para desviar millones de dólares por medio de contratos con empresas vinculadas a sus familiares. Por ello, la Fiscalía General de la República le ha fincado cargos. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, pasó de configurar la supuesta guerra contra el narcotráfico a ser acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa para facilitar el envío de droga hacia Estados Unidos. El exfuncionario fue acusado de 5 cargos en la Corte de Brooklyn: conspiración internacional para distribuir cocaína, empresa criminal continua, conspiración para distribuir narcóticos en distintas modalidades, delincuencia organizada y falsedad de declaración ante autoridades migratorias. En México, García Luna también cuenta con un historial delictivo por el que deberá responder en caso de que prospere la solicitud de extradición realizada por el gobierno de México a través de su embajada en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República le ha fincado los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa. El pasado 9 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública integró una red de corrupción para desviar más de 700 millones de dólares por medio de contratos con empresas vinculadas a sus familiares. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. El entramado financiero presuntamente desvió recursos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal a cuentas bancarias de